Cuando los hombres llegan a la etapa de la madurez, el cuerpo empieza a experimentar transformaciones que muchas veces no se notan de inmediato. La próstata, ese pequeño órgano con forma de nuez que se ubica debajo de la vejiga y rodea la uretra, es uno de los más sensibles a los cambios hormonales, de circulación y de estilo de vida. Después de los 50 años, los descuidos que antes parecían inofensivos pueden convertirse en detonantes de inflamación, dolor, problemas urinarios y dificultades sexuales. Hoy quiero hablarte de un error nocturno que miles de hombres cometen sin darse cuenta. Un hábito que parece irrelevante, pero que en realidad pone a la próstata bajo un estrés constante, acelerando su inflamación. No es un tema menor, porque una próstata inflamada no solo afecta la calidad de vida íntima y urinaria, sino que también puede abrir la puerta a complicaciones más serias, desde infecciones recurrentes hasta la posibilidad de un crecimiento prostático acelerado. La mayoría de los hombres piensa que la inflamación prostática aparece únicamente por la edad o por factores genéticos, pero la realidad es que el estilo de vida nocturno influye de manera determinante. Lo que haces al caer la noche, cómo descansas, lo que consumes antes de dormir, la postura en que lo haces e incluso la forma en que manejas tus hábitos de micción pueden marcar la diferencia entre una próstata sana o una constantemente inflamada. Muchos de mis pacientes me preguntan: doctora, ¿por qué siento ardor, pesadez en la zona pélvica, ganas frecuentes de orinar en la noche y dificultad para vaciar la vejiga si trato de comer sano y me cuido? Y cuando indagamos con detalle, casi siempre encontramos que existe un patrón en sus rutinas nocturnas que les está dañando silenciosamente. La próstata es un órgano muy vascularizado. Eso significa que depende de una correcta circulación sanguínea para mantenerse oxigenada, libre de inflamación y funcionando de manera óptima. Durante la noche, cuando el cuerpo entra en reposo, la circulación también se acomoda y se regula. Si en ese momento se introducen factores de irritación, compresión o tensión, la próstata responde con inflamación. El problema es que esa inflamación no desaparece al día siguiente, sino que se acumula y se convierte en un proceso crónico. Antes de explicarte cuál es el error nocturno más común, es importante entender qué ocurre dentro de la próstata cuando ésta se inflama. Imagina una pequeña glándula rodeada de vasos sanguíneos y fibras musculares que actúan como una especie de válvula para el paso de la orina y del semen. Cuando existe inflamación, los tejidos se hinchan, el flujo de orina encuentra resistencia, la vejiga se esfuerza más para vaciarse y el hombre comienza a sentir molestias. A nivel microscópico, esa inflamación implica infiltración de células defensivas, acumulación de líquidos y liberación de sustancias que generan dolor y sensación de presión. En la práctica, el paciente nota cosas muy concretas: levantarse varias veces en la noche para orinar, sensación de vaciamiento incompleto, disminución de la fuerza del chorro urinario, ardor, pesadez en el periné e incluso eyaculaciones dolorosas. Todos estos síntomas no aparecen de un día para otro, sino que se van instalando lentamente, al ritmo en que ciertos hábitos repetidos inflaman la próstata cada noche. Hablemos ahora del error nocturno. ¿Qué es lo que la mayoría de los hombres hace sin darse cuenta y que dispara la inflamación prostática? Te daré una pista. Tiene que ver con lo que ingieres y con el momento en que lo haces. Muchos hombres creen que cenar tarde, tomar alcohol, café o líquidos en exceso justo antes de dormir no tiene consecuencias, pero la realidad es que sí las tiene, y muy serias. El error nocturno más frecuente que inflama la próstata después de los 50 es cargar la vejiga en la noche, ya sea porque se consumen líquidos irritantes en exceso, porque no se orina antes de dormir, o porque se combinan ambos factores. Cuando la vejiga permanece llena durante horas de sueño, la próstata queda sometida a una presión constante, y esa presión se traduce en congestión de los vasos sanguíneos que la rodean. Esa congestión es el primer paso hacia la inflamación. Muchos hombres, por ejemplo, tienen la costumbre de tomar té, café
o incluso cerveza en la noche, pensando que les ayudarás a relajarse o a dormir mejor. Sin embargo, esas sustancias no solo generan más producción de orina, sino que irritan directamente la mucosa vesical y prostática. Cuando la vejiga se llena y el hombre permanece dormido, los tejidos de la próstata se ven comprimidos y congestionados durante horas, lo cual causa inflamación progresiva. Ahora bien, no se trata solo de lo que se bebe. También está la costumbre de no vaciar la vejiga antes de acostarse. Hay pacientes que, aunque sienten la necesidad de orinar, lo posponen hasta el amanecer. Esa retención innecesaria es una agresión silenciosa para la próstata, porque el contacto prolongado de la orina con los tejidos pélvicos genera irritación química y mecánica. Algunos hombres piensan que levantarse a orinar interrumpe su descanso y prefieren aguantarse hasta el día siguiente. Lo que no saben es que ese aguante pone a la próstata en un estado inflamatorio constante. A largo plazo, esto aumenta el riesgo de prostatitis crónica, hiperplasia prostática benigna y hasta complicaciones urinarias que obligan a tratamientos médicos o quirúrgicos. Otro aspecto del error nocturno es la postura de descanso. Dormir boca abajo, con presión directa sobre la zona pélvica, también contribuye a la congestión prostática. Aunque parezca un detalle menor, la compresión prolongada durante 6 o 7 horas de sueño, sumada a una vejiga llena, se convierte en un escenario perfecto para que la próstata se inflame. En mi consulta, he visto casos de hombres que han pasado años con síntomas molestos sin imaginar que su rutina nocturna era la principal responsable. Cuando corregimos el hábito de ingerir líquidos irritantes en la noche, establecemos una regla de vaciado vesical antes de dormir y ajustamos la postura de descanso, los síntomas mejoran de manera notable en cuestión de semanas. Esto confirma que lo que ocurre en la noche tiene un peso enorme en la salud prostática. Para que quede claro, el error nocturno que más inflama tu próstata después de los 50 es ir a dormir con la vejiga cargada y bajo el efecto de líquidos irritantes. Puede parecer un detalle sin importancia, pero es uno de los factores más influyentes en la aparición de prostatitis y síntomas urinarios nocturnos en hombres maduros. En la primera parte vimos cómo el error nocturno más común es ir a dormir con la vejiga cargada y bajo el efecto de líquidos irritantes. Puede sonar simple, pero lo cierto es que este hábito activa un conjunto de mecanismos internos que noche tras noche predisponen a la próstata a inflamarse. Para comprenderlo mejor, hoy vamos a profundizar en la fisiología detrás de este problema, los síntomas que se presentan cuando la inflamación se instala y cómo diferenciar entre lo que es un proceso pasajero y lo que ya constituye una enfermedad crónica. La relación íntima entre la vejiga y la próstata no está aislada en el cuerpo. Es un órgano que se encuentra estratégicamente situado en la base de la vejiga y rodeando la uretra. Esto significa que cualquier alteración en la dinámica de la vejiga impacta directamente sobre la próstata. Si la vejiga se mantiene llena por varias horas, ejerce una presión mecánica sobre la próstata, comprimiendo los vasos sanguíneos que irrigan la zona. Esa compresión disminuye la oxigenación de los tejidos, generando lo que en medicina llamamos congestión prostática. La congestión es un estado intermedio entre la normalidad y la inflamación. En esta etapa, la próstata empieza a hincharse levemente porque la sangre venosa no drena con facilidad, quedando atrapada en los capilares y generando sensación de pesadez. Si este proceso se repite todas las noches, el organismo reacciona como lo haría en cualquier otro tejido agredido. Envía células defensivas, libera sustancias químicas proinflamatorias y genera edema. Es ahí cuando hablamos ya de una prostatitis o de una inflamación crónica. Sustancias que irritan directamente la próstata. No todos los líquidos tienen el mismo impacto en el sistema urinario. El agua pura, por ejemplo, no causa irritación directa. Pero cuando hablamos de café, té negro, alcohol, refrescos con gas o jugos muy ácidos, la historia cambia. Estas bebidas contienen compuestos químicos
que llegan a la vejiga en cuestión de pocas horas y desde ahí entran en contacto con la mucosa urinaria. El café y el té, por ejemplo, contienen cafeína, un estimulante que no solo aumenta la producción de orina, sino que también irrita el revestimiento interno de la vejiga. El alcohol, además de ser diurético, dilata los vasos sanguíneos y favorece la acumulación de líquidos en los tejidos pélvicos. Las bebidas carbonatadas, por su parte, alteran el pH urinario, lo que incrementa la acidez y favorece la inflamación local. Todos estos factores se combinan para crear un ambiente hostil para la próstata, que recibe más presión y más irritación de lo que puede tolerar. Síntomas iniciales de una próstata inflamada. Uno de los mayores problemas es que los síntomas de inflamación prostática no aparecen de inmediato. Al inicio, el hombre puede sentirse completamente normal. Sin embargo, poco a poco empiezan a surgir señales de alarma que conviene conocer. Orinar con más frecuencia durante la noche, lo que en medicina llamamos nicturia. Sentir que la vejiga no se vacía por completo, aunque se haya ido varias veces al baño. Disminución de la fuerza y el grosor del chorro urinario. Necesidad urgente de orinar, incluso con poca cantidad de líquido en la vejiga. Dolor o ardor leve al orinar, que muchos confunden con una simple infección urinaria. Molestias en la zona baja del abdomen, el periné o incluso en la parte baja de la espalda. Cuando estos síntomas se hacen repetitivos, no deben ignorarse. Son una advertencia clara de que la próstata está sometida a inflamación constante y necesita atención. Diferencia entre inflamación prostática y crecimiento benigno. Aquí es muy importante hacer una aclaración. Muchos hombres creen que todos los problemas urinarios después de los 50 son señal de cáncer de próstata. Y aunque es cierto que este diagnóstico debe descartarse, lo más común no es un tumor, sino una inflamación o un crecimiento benigno. La inflamación prostática, también llamada prostatitis, suele estar relacionada con hábitos irritantes, infecciones o incluso con estrés. Se manifiesta con dolor, molestias al orinar y sensación de presión en la zona pélvica. Por otro lado, la hiperplasia prostática benigna es un crecimiento progresivo de la glándula debido a los cambios hormonales propios de la edad. Aunque ambos procesos generan síntomas parecidos, su manejo y tratamiento son distintos. Lo importante es que la inflamación nocturna causada por los errores que mencionamos puede acelerar o empeorar un crecimiento benigno ya existente. Es decir, la inflamación actúa como un acelerador de un proceso que, de por sí, avanza con los años. El círculo vicioso de la inflamación nocturna, imagina este escenario. Un hombre de 55 años cena tarde, acompaña sus alimentos con una copa de vino y antes de acostarse bebe un té pensando que le ayudará a dormir. Se va a la cama sin orinar, porque siente que aún no tiene demasiadas ganas. Durante la noche, la vejiga se llena y ejerce presión sobre la próstata. La próstata congestionada empieza a inflamarse. Ese hombre se despierta a las 3 de la mañana con ganas de orinar. Va al baño, pero siente que no logra vaciar del todo. Regresa a la cama, se acomoda boca abajo y la presión sobre la zona pélvica continúa. A la mañana siguiente, tiene sensación de pesadez y algo de ardor, pero lo atribuye al cansancio. Esa rutina se repite cada noche, durante meses o años, hasta que los síntomas se vuelven imposibles de ignorar. Así es como se crea un círculo vicioso. El hombre cree que tiene insomnio porque se levanta varias veces a orinar, pero en realidad es la inflamación de la próstata la que lo obliga a interrumpir el sueño. A su vez, la falta de descanso agrava el estado inflamatorio del cuerpo, porque el organismo necesita el sueño profundo para reparar tejidos. Es decir, el error nocturno inicial desencadena una cadena de consecuencias que afectan no solo la próstata, sino la salud general. Factores adicionales que potencian el error nocturno, además de los líquidos y la costumbre de retener la orina,
Existen otros factores que pueden potenciar la inflamación prostática durante la noche. El sedentarismo. Pasar muchas horas sentado durante el día reduce la circulación pélvica. Si a esto se le suma una vejiga llena en la noche, la congestión es aún mayor. El sobrepeso. La grasa abdominal ejerce presión adicional sobre la vejiga y la próstata, empeorando la compresión nocturna. La falta de hidratación adecuada en el día. Cuando un hombre no bebe suficiente agua durante la jornada, suele concentrar la ingesta de líquidos en la tarde o en la noche, lo que aumenta el riesgo de sobrecargar la vejiga antes de dormir. El estrés crónico eleva el tono muscular del suelo pélvico y genera una sensación constante de urgencia urinaria, lo que agrava los síntomas nocturnos, señales de alarma que no debes ignorar. Es cierto que algunos síntomas pueden ser leves y tolerables, pero hay señales que requieren una valoración médica inmediata. Dolor intenso en la zona baja del abdomen o en el periné. Fiebre acompañada de molestias urinarias, lo que sugiere una infección prostática aguda. Presencia de sangre en la orina o en el semen. Dificultad extrema para orinar, llegando a la retención urinaria total. Pérdida progresiva de la fuerza eréctil, asociada a síntomas urinarios. Si alguna de estas señales aparece, es fundamental acudir a un urólogo. No basta con corregir hábitos, porque en estos casos ya puede ser necesario un tratamiento médico específico, desde antibióticos hasta antiinflamatorios o incluso procedimientos más avanzados. Diferenciar lo pasajero de lo crónico. Un detalle clave que siempre explico a mis pacientes es cómo diferenciar un episodio aislado de inflamación de una condición crónica. Si tras una noche de exceso de líquidos o de alcohol, aparecen molestias leves que desaparecen al día siguiente, con buen descanso e hidratación, probablemente se trate de una inflamación pasajera. Pero si los síntomas se mantienen por más de 2 semanas, con nicturia frecuente, ardor y pesadez pélvica, entonces estamos ante un cuadro crónico que requiere estudio. Los estudios que suelen solicitarse incluyen un tacto rectal para evaluar el tamaño y la consistencia de la próstata, un análisis de orina para descartar infección, un examen de sangre con antígeno prostático específico y, en algunos casos, una ecografía prostática. Estas pruebas permiten diferenciar entre prostatitis, hiperplasia benigna y otras posibles patologías. Un punto crucial. La intimidad también se afecta. Algo que muchos hombres no relacionan es cómo la inflamación nocturna repercute en la vida sexual. Una próstata inflamada genera dolor durante la eyaculación, disminuye la cantidad y la fuerza del semen expulsado y puede afectar la calidad de la erección. Además, el cansancio por falta de sueño interrumpe la libido y reduce la energía para mantener relaciones satisfactorias. He visto hombres que consultan por disfunción eréctil, creyendo que su problema es exclusivamente hormonal, cuando en realidad lo que ocurre es que su próstata inflamada está interfiriendo en todo el proceso. Al corregir el error nocturno y desinflamar la glándula, la vida íntima mejora de manera significativa. En las 2 primeras partes hemos comprendido cuál es el error nocturno más frecuente después de los 50 años, cómo afecta directamente a la próstata y cuáles son los mecanismos internos que explican su inflamación. Hoy vamos a centrarnos en lo que más interesa a la mayoría de mis pacientes. ¿Qué hacer para evitarlo? ¿Cómo transformar los hábitos nocturnos en aliados de la salud prostática? ¿Y qué prácticas sencillas pueden marcar la diferencia entre noches de incomodidad y noches de verdadero descanso reparador? Lo más importante que quiero transmitirte es que la inflamación de la próstata no es una condena inevitable de la edad. Sí, es cierto que después de los 50, los cambios hormonales y la pérdida de elasticidad en los tejidos predisponen a que la glándula sea más sensible. Sin embargo, la manera en que vives y descansas tiene un impacto mucho mayor de lo que crees. La salud prostática puede preservarse durante décadas si se adoptan rutinas correctas. El principio básico: aliviar la presión nocturna.
Si entendemos que la raíz del problema es la congestión que sufre la próstata cuando la vejiga permanece llena por horas, la primera regla es clara. Nunca vayas a dormir con la vejiga cargada. Esto significa que orinar antes de acostarse no es una opción, sino una medida de salud. Puede parecer un consejo demasiado obvio, pero la realidad es que muchos hombres no lo aplican de manera constante. He visto pacientes que mejoran hasta un 50% de sus síntomas simplemente al adoptar esta costumbre: vaciar la vejiga justo antes de acostarse. Esta acción sencilla evita la presión mecánica durante las horas de sueño, permitiendo que la próstata se relaje, que los vasos sanguíneos drenen adecuadamente y que no se genere congestión. Regulación de líquidos en la tarde y la noche. El segundo pilar es regular el consumo de líquidos en la tarde. No se trata de dejar de hidratarse, porque la deshidratación también es dañina. El truco está en distribuir la ingesta de agua durante el día y reducir progresivamente la cantidad de líquidos a partir de las 6 de la tarde. Esto no significa dejar de beber por completo, sino ajustar el tipo y la cantidad. El agua simple en cantidades moderadas está permitida. Lo que debe evitarse en la noche son las bebidas que irritan directamente la próstata: café, té negro, refrescos carbonatados, bebidas alcohólicas y jugos cítricos concentrados. Todos ellos incrementan la urgencia urinaria y la irritación vesical, forzando a la próstata a responder con inflamación. Un consejo práctico que suelo dar es fijar una especie de horario de hidratación. Beber suficiente agua en la mañana y en la tarde, de modo que al llegar la noche el cuerpo ya esté bien hidratado. A partir de la cena, la ingesta debe ser mínima y limitada a agua pura si es necesario. Este simple ajuste evita la sobrecarga de la vejiga durante el sueño. La cena como factor decisivo. La alimentación nocturna también influye. Una cena pesada, rica en grasas o condimentos picantes, puede irritar el sistema digestivo y, por proximidad, la próstata. Además, una comida muy abundante en la noche aumenta la presión abdominal, lo que a su vez incrementa la presión sobre la vejiga y la glándula prostática. Lo recomendable es optar por cenas ligeras, con proteínas de fácil digestión, verduras cocidas o al vapor y carbohidratos integrales en porciones moderadas. Este tipo de alimentación favorece una digestión rápida, evita la acumulación de gases y reduce la presión pélvica durante el sueño. Posturas para dormir y circulación pélvica. La postura al dormir es otro aspecto que rara vez se menciona, pero que tiene un impacto real. Dormir boca abajo ejerce presión directa sobre la zona pélvica, lo que favorece la congestión prostática. Dormir de lado o boca arriba, con las piernas ligeramente flexionadas, ayuda a liberar la presión en la zona baja y favorece la circulación. Algunos pacientes encuentran útil colocar una almohada pequeña entre las piernas cuando duermen de lado, ya que esto relaja el suelo pélvico y reduce la tensión en la próstata. Aunque puede parecer un detalle menor, al acumular horas de descanso cada noche, la diferencia se siente en la reducción de síntomas. Rutina de higiene vesical nocturna. Así como muchos hombres tienen la costumbre de cepillarse los dientes antes de dormir, deberían incorporar la rutina de vaciar la vejiga como parte del ritual nocturno. Una técnica sencilla es programar 2 micciones antes de acostarse. La primera unos 30 minutos antes y la segunda justo al meterse a la cama. Esto asegura que la vejiga quede lo más vacía posible, reduciendo el riesgo de presión prolongada. Esta técnica es especialmente útil en hombres que ya padecen hiperplasia prostática benigna, porque en ellos el vaciamiento de la vejiga suele ser incompleto. Al realizar 2 intentos seguidos, se logra un vaciamiento más eficiente y se reduce la urgencia nocturna. Ejercicios para mejorar la circulación pélvica. No todo depende de lo que se hace justo antes de dormir. La salud prostática nocturna también se construye con lo que se hace durante el día. La actividad física regular mejora la circulación sanguínea en toda la región pélvica, evitando la congestión. Ejercicios aeróbicos como caminar, nadar
o andar en bicicleta de manera moderada son excelentes opciones. Sin embargo, conviene aclarar que el ciclismo intenso y prolongado, sobre todo en sillines estrechos, puede ejercer presión directa sobre la próstata y causar irritación. Por eso, si se elige la bicicleta como ejercicio, lo recomendable es usar sillines anatómicos y limitar las sesiones largas. Los ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico, conocidos como ejercicios de Kegel, también pueden ser útiles. Aunque se asocian más con la salud femenina, en los hombres ayudan a mejorar el control urinario y la circulación alrededor de la próstata. Estrategias para reducir la inflamación ya existente. ¿Qué ocurre si la próstata ya está inflamada? Además de corregir los hábitos nocturnos, existen medidas naturales y médicas que ayudan a desinflamar. El consumo de alimentos ricos en antioxidantes, como los frutos rojos, el tomate y el aceite de oliva, reduce el estrés oxidativo en la próstata. El licopeno, presente en el tomate cocido, tiene un efecto protector demostrado sobre la glándula prostática. El zinc, presente en semillas de calabaza y frutos secos, ayuda a la función prostática adecuada. Las infusiones de plantas como el saúco palmetto o el té verde pueden tener un efecto beneficioso en algunos hombres, aunque siempre deben consultarse con el médico. Desde el punto de vista médico, en casos de inflamación crónica, se pueden indicar antiinflamatorios, antibióticos si hay infección y, en algunos casos, alfa-bloqueadores para relajar la musculatura prostática y mejorar el flujo urinario. El papel del descanso profundo. Un factor que no debe subestimarse es la calidad del sueño. Dormir mal aumenta los niveles de inflamación en todo el cuerpo. Si un hombre pasa la noche interrumpiendo su descanso para orinar, no solo se afecta su próstata, sino que se alteran sus hormonas, su sistema inmunológico y su energía general. Establecer rutinas de sueño regulares, evitar pantallas antes de dormir y mantener un ambiente adecuado en la habitación son prácticas que, aunque parecen básicas, contribuyen indirectamente a la salud prostática. Cuando el organismo descansa de manera profunda, se activan mecanismos de reparación celular que incluyen los tejidos de la próstata. La importancia de la disciplina. Lo que quiero dejar claro es que no basta con aplicar estas recomendaciones de manera ocasional. La próstata responde a lo que haces todos los días, especialmente en la rutina nocturna. Adoptar estos cambios de forma constante es la clave para lograr un efecto real. Un hombre que cada noche vacía su vejiga, controla su consumo de líquidos, cena ligero, adopta una postura adecuada y cuida su circulación pélvica, está construyendo un entorno en el que su próstata puede mantenerse en equilibrio, incluso después de los 50 o 60 años. Testimonio clínico. Recuerdo el caso de un paciente de 62 años que llegó a la consulta con síntomas intensos. Se levantaba 5 veces cada noche a orinar, sentía ardor constante y su vida íntima estaba prácticamente anulada por el dolor. Había probado medicamentos, pero con poca mejoría. Al revisar sus hábitos descubrimos que todas las noches bebía 2 tazas de té negro, veía televisión hasta tarde y rara vez orinaba antes de acostarse. Le propuse un cambio radical: eliminar el té nocturno, adelantar la cena, hidratarse bien en la mañana y reducir líquidos en la noche, además de adoptar la rutina de doble micción antes de dormir. En solo 4 semanas pasó de levantarse 5 veces a solo 1, y su dolor desapareció casi por completo. No fue un milagro, fue disciplina y conciencia de que la próstata reacciona a los hábitos. En los capítulos anteriores hemos analizado con detalle cómo la inflamación prostática se relaciona con la edad, con hábitos cotidianos y con errores aparentemente inofensivos que los hombres cometen de noche. Hemos hablado de la fisiología de la próstata, de los efectos de la alimentación nocturna, del impacto de la hidratación, de la calidad del sueño y de la frecuencia urinaria. Ahora es momento de profundizar en algo que muchas veces se pasa por alto: la manera en que la rutina nocturna determina silenciosamente
La salud prostática a largo plazo. Al llegar a los 50 años, el organismo masculino atraviesa cambios fisiológicos que no se pueden ignorar. La producción hormonal se reduce. Los tejidos de la próstata se vuelven más sensibles a la inflamación y los mecanismos de reparación celular disminuyen en eficacia. En este contexto, el error nocturno más común y que genera consecuencias acumulativas es el descuido en el descanso reparador, el insomnio crónico, la exposición constante a pantallas, la falta de horarios regulares de sueño y la automedicación con sustancias para dormir son detonantes directos de procesos inflamatorios. Todo esto termina afectando la glándula prostática de manera gradual, aunque perceptible con el tiempo. Un hombre que no respeta sus horarios de descanso entra en un ciclo en el que la melatonina, hormona clave para el sueño, deja de secretarse en niveles adecuados. Este desajuste afecta a otras hormonas como la testosterona, que influye en la salud prostática. Al disminuir la capacidad regenerativa del organismo durante la noche, la próstata permanece en un estado de inflamación subclínica constante, que a lo largo de meses y años se convierte en hiperplasia o incluso en prostatitis recurrente. La raíz del problema no siempre está en lo que se come o en lo que se bebe, sino en cómo se duerme y en cómo se respeta el reloj biológico. Otro factor que agrava la situación es el consumo de estimulantes por la noche. El café, el té negro, las bebidas energéticas e incluso ciertos medicamentos para el dolor contienen cafeína y otros compuestos que elevan la presión arterial y generan hiperactividad del sistema nervioso simpático. Esto provoca que la vejiga permanezca activa y que la próstata reciba un exceso de estímulos durante las horas en que debería estar en reposo. El resultado es un aumento en la necesidad de orinar por la noche, lo que interrumpe el descanso y crea un círculo vicioso. Se duerme menos, la próstata se inflama más y al estar inflamada, obliga a levantarse más veces al baño. Una observación clínica frecuente en consultorios de urología es la de hombres que acuden preocupados porque se levantan 4 o 5 veces cada noche para orinar. Muchos creen que esto es únicamente un signo de envejecimiento, cuando en realidad es la consecuencia directa de rutinas nocturnas incorrectas. Al analizar sus hábitos se descubre que cenan tarde, consumen líquidos en exceso antes de dormir, usan dispositivos electrónicos hasta la madrugada o incluso toman alcohol por la noche pensando que les ayudará a conciliar el sueño. Cada una de estas acciones, aparentemente inocentes, se convierte en un detonante que inflama la próstata y reduce su capacidad funcional. Es importante entender que la próstata no es una glándula aislada. Forma parte de un sistema mucho más amplio en el que intervienen la vejiga, el sistema hormonal, la circulación sanguínea y los mecanismos de defensa del organismo. Cuando la inflamación prostática se mantiene durante la noche de manera crónica, también se afecta la calidad de la orina, la función sexual y la capacidad reproductiva. En hombres mayores de 50, esta cadena de efectos puede derivar en disfunción eréctil, infecciones urinarias recurrentes y, en casos avanzados, en obstrucciones urinarias que requieren intervención quirúrgica. Ahora bien, ¿cómo se puede corregir este error nocturno? Lo primero es establecer una higiene del sueño adecuada. Esto implica fijar una hora regular para acostarse, evitar el uso de dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir, mantener la habitación en completa oscuridad y en silencio, y evitar cenas copiosas o irritantes. También es esencial moderar el consumo de líquidos en las últimas 2 horas antes de acostarse, especialmente de aquellos que contengan cafeína o alcohol. Estas medidas reducen la presión sobre la vejiga y la próstata durante la noche, permitiendo que el órgano recupere su equilibrio natural. Además, existen nutrientes que favorecen la salud prostática durante el descanso nocturno. El magnesio, por ejemplo, ayuda a relajar los músculos de la vejiga y favorece un sueño profundo y reparador. El zinc, presente en alimentos como las semillas de calabaza y las nueces, interviene directamente en la función prostática.
Incorporar estos nutrientes en la dieta diaria contribuye a que la próstata se mantenga en un estado más saludable y menos propenso a la inflamación. Lo importante no es solo lo que se ingiere, sino el momento en que se hace. Consumirlos en la tarde o temprano en la noche resulta más beneficioso que hacerlo justo antes de dormir. El ejercicio físico, realizado en horarios diurnos, también influye en la salud nocturna de la próstata. Un organismo que se ejercita regularmente regula mejor sus niveles hormonales y disminuye la acumulación de grasa abdominal, que está asociada con el aumento de estrógenos y la disminución de testosterona. Ambos factores se relacionan directamente con la hiperplasia prostática. Al mantener un peso adecuado y una buena circulación sanguínea, la próstata se ve menos expuesta a los procesos inflamatorios nocturnos. En la consulta urológica, uno de los consejos más reiterados para los hombres mayores de 50 es que no se conformen con pensar que los problemas nocturnos de orina o de inflamación prostática son parte inevitable de la edad. El error no está en envejecer, sino en normalizar los malos hábitos que acompañan al envejecimiento. Quienes adoptan cambios pequeños pero consistentes en su rutina nocturna logran mejoras significativas en pocos meses. Menos levantadas nocturnas, orinas más completas y un descanso profundo que impacta en toda su salud general. Otro aspecto a destacar es el control médico periódico. Después de los 50, las revisiones prostáticas deben realizarse de manera anual. Estas incluyen tacto rectal, ecografías y análisis de antígeno prostático específico. Detectar a tiempo una inflamación persistente permite tomar medidas antes de que evolucione a una hiperplasia severa o a un cáncer de próstata. La prevención siempre será más efectiva que el tratamiento y en este sentido, los hábitos nocturnos forman parte de la medicina preventiva que cada hombre puede aplicar en casa. La conclusión es clara. El error nocturno que inflama la próstata no se limita a un único hábito, sino a una suma de descuidos que se repiten noche tras noche. Cada vaso de agua tomado justo antes de dormir, cada dispositivo usado en la cama, cada cena tardía y cada noche de insomnio acumulada influyen de manera directa en la salud prostática. El mensaje es contundente. Respetar el descanso y cuidar las rutinas nocturnas es tan importante como llevar una dieta equilibrada o hacer ejercicio. Los hombres que comprenden esta relación y la aplican en su vida diaria logran conservar una próstata sana durante mucho más tiempo. Dejar atrás la idea de que todo es culpa de la edad es fundamental. En realidad, lo que más determina la inflamación prostática después de los 50 son las decisiones diarias. Los hombres que entienden esto y ajustan su estilo de vida tienen la posibilidad de llegar a la vejez con una próstata funcional, evitando molestias y complicaciones. En cambio, quienes ignoran estas señales terminan enfrentando tratamientos más invasivos que pudieron haberse evitado con disciplina y prevención.